Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Este video tutorial tiene como tema el proceso de diseñar un sistema de control, presentado por mi persona, Carlos Ruiz. El temario en esta presentación es el siguiente. Como primer punto se indicará los objetivos a seguir. A continuación mostraremos una breve introducción del tema. Después se realizará el desarrollo del tema, donde se especificará todo lo referente al control automático y específicamente a las etapas de diseño de un sistema de control. Y finalmente se mostrará las conclusiones obtenidas. Objetivos. Como objetivo general tenemos realizar y presentar un video tutorial donde se explique el proceso de diseñar un sistema de control. Objetivos específicos. Dentro de los objetivos específicos tenemos conocer los conceptos relacionados al control automático, indicar algunos ejemplos de aplicación de control automático y detallar las etapas necesarias para realizar un sistema de control. Introducción. Como introducción se dice que el control automático ha venido denominándose como tecnología oculta, que se encuentra en todas partes, denominada así por el profesor Armstrong. Se la llama oculta porque los sistemas de control realizan su función sin tener una visibilidad, en tanto en cuanto al comportamiento es el esperado, ya que solamente se observa su presencia si se produce un fallo. Tecnología revelación. Recientemente se la ha denominado tecnología revelación o emergente. Esta descripción trata de poner de manifiesto que los sistemas de control son imprescindibles para asegurar un funcionamiento correcto de cualquier sistema creado por el ser humano. Control automático. El control automático se dice que es la primera disciplina técnica que trasciende las fronteras de las ingenierías tradicionales, como la mecánica, civil, entre otras. El control automático trata del uso de algoritmos y realimentación en los sistemas de ingeniería. Se puede decir que en su forma más simple, un sistema de control automático es un dispositivo en el cual una cantidad medida se utiliza para modificar la conducta de un sistema a través del cálculo y actuación. Desde otro punto de vista, el control automático también se puede decir que es una tecnología crítica y fundamental para el desarrollo de una sociedad, cada vez más orientada hacia la información y el conocimiento como base para la toma de decisiones. Problemas planteados en el control automático. Dentro de algunos problemas de estos tenemos mayor presencia de la automatización y del conocimiento en procesos y productos cada vez más complejos que se ponen en el control automático, como son los computadores, las comunicaciones, llamados las triple C. Hoy no se concibe una línea de producción sin un cierto grado de automatización. El control automático resulta crucial en la generación y transmisión de energía. También resulta crucial en el control de procesos, también el control en la fabricación de bienes y equipos, en la comunicación e incluso en el entretenimiento y ocio. Como siguiente punto tenemos el desarrollo del tema. Control automático. Aquí vamos a decir algunos puntos como es la definición de control automático. El control automático es la rama de la ingeniería dedicada a que los sistemas funcionen de manera autónoma, permitiendo llevar a cabo, entre otras tareas, que un operador humano no es capaz de realizar. Sin esta rama de la ingeniería no sería posible disfrutar de muchas de las facilidades cotidianas ni sería posible el actual nivel de industrialización. Algunos ejemplos de control automático tenemos en sistemas eléctricos, también podemos observar el lector de CDs, consumo de alimentos, en donde se puede practicar la pasteurización, en industrias de automóviles, entre otras. Control manual y control automático. Sabemos que controlar consiste pues en adoptar una serie de decisiones y actuar en consecuencia para conseguir unos objetivos.
Cuando en estas decisiones participa el ser humano, se habla de control manual, mientras que nosotros hablamos de control automático cuando el sistema toma las decisiones de control de forma autónoma. Muy a menudo se confunde la electrónica con el control automático. La diferencia principal es que el control automático se dedica al diseño de algoritmos que decidan por sí solos qué acciones realizar para conseguir unos objetivos, mientras que la electrónica hace las veces de soporte físico de ese algoritmo. En conclusión, podemos decir que el control automático es a la electrónica lo que la inteligencia es al cerebro. Realimentación. Un concepto clave en el control, ya sea manual o automático, es el de realimentación, que consiste en el uso de la medida de la variable a controlar para la toma de decisiones. El uso de la realimentación implica, de manera inherente, que tener que realizar una estimación o medida de las variables que se empleen en la toma de decisiones. Estas variables pueden ser medidas por medio de sensores o dispositivos sensoriales. Las etapas. Las etapas de un sistema de control son las siguientes. Como primer punto, tenemos estudiar el sistema a controlar. Información inicial. Esto significa obtener toda la información necesaria para poder comenzar a realizar nuestro sistema de control. Esta información debe estar basada siempre en los objetivos de control. Además, es muy importante considerar el sistema desde un punto de vista sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que el sistema se compone de varios subsistemas o elementos interrelacionados, para así poder comprender su funcionamiento de manera clara, identificando entradas y salidas, ya que tenemos que tener presente que para poder estudiar el sistema de control debemos tener en cuenta qué tipo de variable vamos a controlar, ya que esta puede ser de presión, velocidad, temperatura, posición, entre otras, así como también estudiar el entorno donde se implementará el sistema de control y así poder determinar sus ventajas y sus desventajas. Modelar el sistema. Este es el segundo paso. Para modelar el sistema debe describirse en función de ecuaciones matemáticas que relacionen las variables de salidas, aquellas que se desean controlar, con las de entrada, estas son las que el sistema de control va a modificar. Para modelar un sistema podemos basarnos en varias técnicas como puede ser Ziegler-Nichols o también por medio de funciones de transferencia. El modelo debe reflejar los aspectos más importantes del problema que se trata. Siempre tenemos que simplificar los modelos, ya que los modelos muy detallados y precisos suelen ser demasiado complejos para utilizarlos en este campo. En el ejemplo que podemos ver, se utiliza un sistema conformado por un motor de corriente continua, el cual es un motor DC, a excitación separada por campo y por armadura con carga asociada, cuyo esquema se expresa en esta figura, para el que se diseñará un sistema de control de estructura variable destinado a controlar la velocidad angular del sistema motor-carga, donde se obtienen las siguientes ecuaciones que sirven de modelo matemático, como especificamos anteriormente, y así se pueden describir el comportamiento del sistema. El tercer paso es analizar el modelo resultante, que consiste en determinar propiedades que pueden ser interesantes para la síntesis del algoritmo que estará reflejado en el controlador. El cuarto paso es decidir qué variables se desean controlar, es decir, conocer las salidas controladas del sistema. Por ejemplo, en el ejemplo que se muestra de un controlador de temperatura se observan las variables de entrada y de salida en cada diagrama. El siguiente paso es decidir variables a medir y cuáles se deben manipular. Para esto se debe determinar qué sensores y accionadores se van a usar y en dónde se deben ubicar. En la industria existe un sinfín de sensores y actuadores para el control de diferentes variables. Por ejemplo, tenemos para temperatura las termocuplas o termómetros, como se indica en el ejemplo. El sexto paso es seleccionar la configuración de control.
Esta configuración puede ser de lazo abierto o también de lazo cerrado, cuando tenemos retroalimentación como en la figura mostrada. El séptimo paso es decidir el tipo de controlador. Para esto tenemos que tener en cuenta el modelo desarrollado anteriormente. Existen diferentes tipos de controladores como son los on-off, proporcional, proporcional integral derivativo o llamado PID. Hoy en día existen también controladores tipo fuzzy, también los control inteligente y control adaptativo. A continuación se decide las especificaciones que deberá satisfacer el sistema de control una vez implementado, como pueden ser errores en estado estacionario, máximo sobreimpulso, entre otros. Para esto tenemos que basarnos en los objetivos de control descritos en el paso número 1, como se había mencionado anteriormente. Como noveno punto tenemos el diseño del controlador, para lo cual se debe obtener las diferentes constantes necesarias. Como ejemplo, para un PID se calcula la constante proporcional, el tiempo integral y tiempo derivativo. Algoritmo de control. Esto quiere decir que el diseño del controlador se refiere también al diseño del algoritmo de control, para lo cual existen muchas técnicas basadas en los objetivos de control. El décimo paso es analizar el sistema controlado. ¿A qué se refiere esto? Esto se realiza para ver si se satisfacen las especificaciones impuestas en el paso número 8. Y si no se cumplen, se debe modificar las especificaciones, es decir, ir al paso 8 o el tipo de controlador que está en el paso número 7. El siguiente paso es simular el sistema controlador resultante. La simulación puede ser por medio de un computador o un modelo a escala de proceso. La simulación tenemos que tener en cuenta que ayuda a prevenir posibles fallos del sistema de control y sin que se dañe así el sistema real. Tenemos algunos softwares como se podemos ver, puede ser MATLAB, Automation Studio, eh, LabVIEW o también podemos simular en Proteus y así existen muchos simuladores que nos pueden facilitar. Si en la simulación no se obtiene lo deseado y no se puede corregir, si es necesario se deberá repetir todo el procedimiento desde el paso 2, ese es el paso número 12. El 13º punto es seleccionar el hardware y el software. Consiste en implementar el controlador en una plataforma adecuada para que pueda ser ejecutado. Hoy en día las plataformas más habituales suelen ser sistemas más o menos complejos, basados en microcontroladores o microprocesadores. Esto significa que el control no será mejor porque el microprocesador sea mejor, sino porque el algoritmo proponga actuaciones mejores. El último paso es comprobar y validar el sistema de control. ¿Cómo lo hacemos esto? Si es necesario, se realiza un ajuste fino en la línea del controlador. Y bueno, finalmente se expondrá las diferentes conclusiones obtenidas en el video tutorial. Como primera conclusión tenemos que es importante conocer y seguir ordenadamente los pasos establecidos para el diseño de un sistema de control para poder alcanzar los objetivos planteados. Una estrategia de control convenientemente desarrollada frente a otra que simplemente funcione puede hacer que se consigan alcanzar los mismos objetivos con un considerable ahorro de energía y así un ahorro de costes. Otra conclusión es muy importante seleccionar los más adecuados componentes tomando en cuenta que estos pueden reducir los diferentes errores que pueden presentarse. Mientras mejor sea el diseño del controlador, menor serán los ajustes al final del procedimiento. Este video tutorial se ha realizado para la asignatura de SIM,
Manufactura integrada por computador de la Universidad de las Fuerzas Armadas, cuyo docente es el ingeniero Alejandro Chacón. Muchas gracias.